esta séptima versión de Grafos, creación, innovación e investigación, realidades disruptivas. Vamos a hablar del self creativo, el fluir de la imagen para crear. Con ustedes les presento a Jorge Mario Monge. Y se los presento a él. Él es un publicista de la Universidad Central, estudios de doctorado en psicología de la Universidad Iberoamericana de México. El ser creativo, una exploración de la identidad, la personalidad, las luchas internas, la historia de la vida para el reconocimiento de las partes en conflicto que trunca nuestra autoimagen como seres creadores por naturaleza. Jorge Mario, bienvenido a este Grafo 7, este encuentro de saberes de la comunicación y las artes gráficas del SENA, específicamente del Centro de Formación de la Industria para las Artes Gráficas. Este año, creación, innovación e investigación. Ok, bueno, te agradezco mucho. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me confirmas? Te escuchamos bien. Ok, muchísimas gracias por esa presentación. Em, pues bueno, y también agradecerle muchísimo a todas las personas que están acá. Veo que somos 146 que estamos conectados. Me imagino que muchísimos son aprendices, personas que están empezando en este camino de vernos como creativos, ¿no? Y pues el objetivo un poco de esta conferencia, pues, de esto que me invitan a contar hoy, agradecerle mucho a la profesora Verónica, eh, es como que hagamos una exploración un poco distinta, ¿no? De lo que es la creatividad. Porque probablemente lo que estamos empezando a experimentar es un mundo, es un mar de emociones y probablemente de angustias, ¿no? Entonces es una invitación también a la reflexión, ¿vale? Va a ser una charla un poco, digámoslo así, no tan convencional sobre la creatividad, porque normalmente buscamos que estas charlas sobre la creatividad nos hablen sobre técnicas, ¿no? Siempre estamos intentando buscar como la tabla de salvación, ¿no? Entonces, ay, ojalá exista una forma en la que yo rápidamente pueda encontrar las fórmulas del éxito en la creatividad. Entonces, para poderles contar sobre esto, les voy a contar un poco de mi historia o sobre lo que yo creo que es mi historia y es muy importante, voy a subrayar la palabra creo que es mi historia porque va de la mano con todo lo que les tengo que decir. Ahorita voy a probar si puedo compartir la presentación. Es mi primera vez en Teams, entonces les pido un poco de paciencia si hay algún problema, pero bueno. ¿Quién creo que soy? ¿No? Pues resulta que yo soy un cúmulo de historias, ¿verdad? O lo que creo que soy es un cúmulo de historias, ¿no? Y acaban de hacer una presentación sobre mí, ¿cierto? Sobre que soy un publicista, sobre que soy un maestro en tecnología educativa y que tengo unos estudios de doctorado en psicología. Adicionalmente tengo unas experiencias en mi vida, ¿no? Y una de las que más me ha marcado es ser profesor universitario de temas en creatividad. O sea, yo llevo 10 años más o menos enseñando, entre comillas, enseñando creatividad, ¿no? A muchas personas como ustedes, como los aprendices, ¿no? Que están acá hoy día viéndonos. Y resulta que me empiezo a encontrar muchas cosas, ¿no? Y empiezan a surgir muchas preguntas alrededor de esta actividad, ¿no? Lo principal es que empiezo a ver dentro de esos estudiantes que estudian publicidad, que se están formando también como creativos, empiezo a ver un desdibujar de sus emociones con el paso del tiempo. Empecé a verlo, ¿no? Normalmente, cuando alguien estudia publicidad, trae unas ideas, ¿no? Trae unas ideas, trae una visión del mundo, ha pasado por el colegio, ha pasado por su infancia, ha pasado por una cantidad de cosas, y llegan a la universidad con la fuerte convicción de que tienen algo que expresar y algo que comunicar. En primer semestre, cuando uno le pregunta a un estudiante qué lo trae acá y si se siente creativo, va a decir que sí, va a decir que sí, va a decir que va a estar lleno de expectativas. Pero me di cuenta que normalmente por ahí en quinto semestre, cuando se encuentran en quinto semestre de la carrera,
empiezan a buscar algún tipo de escapatoria para poder justificar el que en algún momento se hayan visto desbordados emocionalmente. Es decir, empiezan a decir, por ejemplo, cuando estudian solamente publicidad, empiezan a decir que ellos quieren ser ejecutivos de medios, por ejemplo, ¿no? Que quieren ir a atender clientes o que quieren ser ejecutivos de cuentas, que otras cosas, intentando sacarle un poco el cuerpo al tema de ser un creativo publicitario, ¿no? Y eso me lleva a preguntarme muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando un estudiante, paradójicamente, de primero a quinto, resulta sintiéndose un poco desbordado e intentando desendilgarse de sí mismo la responsabilidad de ser creativo? ¿Y qué es lo que pasa? Ahora les digo por qué decía yo que creo que es mi historia. Esta charla entonces va a estar matizada con muchos elementos de autoconocimiento, muchos elementos de espiritualidad, porque algo que también es bastante importante en mi vida es mi desarrollo y mi vida espiritual. Yo soy practicante budista y toda esta charla está muy centrada también en la psique humana, en la mente, en las trampas de la mente, y en cómo podemos cultivar en nosotros mismos esa intención de ser creativos. Cuando yo hablo del self creativo, estamos intentando o estoy poniendo de una cierta manera, una provocación en la que estamos viendo nuestra mente como compuesta de distintas partes y cómo esas partes entran en conflicto y sufrimos. Entonces, cómo la creatividad se puede convertir en nuestro propio sufrimiento, o nuestra mente se puede también convertir en nuestro propio amigo, nuestro propio aliado o nuestro propio enemigo dentro de una labor creativa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto de la espiritualidad? ¿Por qué es importante para mí esto del budismo? Porque el budismo básicamente es una forma de ver la mente en donde se trata el sufrimiento y el no sufrimiento, ¿cierto? Se trata de eso, no lo vamos a ver ni como una religión, no lo vamos a ver como una filosofía de vida, sino simplemente como eso, como el nosotros atender a lo que es el sufrimiento y el no sufrimiento. Y resulta que la creatividad es una de estas partes de la mente, por tanto, tiene una función dentro de este sufrimiento y el no sufrimiento. ¿Ok? Vamos entonces, voy a intentar compartir aquí mi pantalla. Me dicen, por favor, si se está compartiendo. Creo que sí va a funcionar aquí el tema. Listo, entonces. Ahora sí. ¿Sí pueden Ya, ver mi ya veo pantallita? pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, primero que quiero agradecer a quien haya diseñado esta plantilla. Le agradezco muchísimo por su esfuerzo. Y a todos los que han participado en la creación de este espacio y de darnos la oportunidad de venir a echar nuestro cuento, ¿no? Lo que tengamos que decir, a cada uno de los conferencistas también, muchísimo agradecimiento, y a todos los que están acá por compartir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. El ser creativo, aquí básicamente tenemos esto: una exploración de la identidad, la personalidad, las luchas internas, el contexto y la historia de vida para la reconciliación de las partes en conflicto que truncan nuestra autoimagen como seres creadores por naturaleza. Eso suena un poco así como elaborado, pero vamos a verlo. Simplemente es cómo lo que creemos de nosotros mismos nos puede estar jugando malas pasadas a la hora de ser creativos, ¿ok? Porque lo que vamos a entender primero es que la creatividad, o lo primero que tenemos que entender es que la creatividad, o la palabra creatividad, tiene un peso bastante importante en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas como, como profesionales o como personas en formación de una labor creativa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que necesitamos hacer, es pensar que la creatividad no es el resultado de una musa inspiradora, y que tampoco es el don de algunas personas que han sido ungidas por la creatividad, ¿ok? Sino que vamos a empezar a entender que la creatividad es una condición, es una de las principales condiciones del ser humano, ¿no? O sea, nuestra creatividad realmente es una capacidad que, que nos ha permitido trascender como especie, ¿ok?
O sea, es la capacidad que tenemos de combinar, la capacidad que tenemos de agregar, de tomar los elementos ya existentes y generar soluciones, de tomar nuestras habilidades y ponerlas en contexto con otras personas que también trabajan con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está esa capacidad creativa. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces con la creatividad alrededor de nuestra vida para que en algún momento nosotros lleguemos a pensar que no la tenemos, ¿ok? O que dejemos que o que permitamos que ella no fluya. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a ver, el fluir de la autoimagen, ¿vale? Porque la autoimagen va a ser clave acá, ¿ok? Entonces, eso es el self creativo. La palabra self es algo que se utiliza dentro de la psicología, ¿no? Pues no dentro de todas las corrientes psicológicas, pero más dentro de las corrientes humanistas, se utiliza la palabra self como para entender un punto en el que esas partes se reconcilian y uno encuentra como un fluir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros experimentamos ciertas angustias o trastornos, es porque hay unas partes en disociación, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, hay unas partes en disociación y cuando llegan, logran conciliarse, es que nosotros encontramos el self, el fluir, ¿ok? Entonces, vamos a ahondar en eso. ¿Qué tiene que ver el self con el cuento de ser creativos? Entonces, vamos a empezar a hablar con este concepto. Esto es un concepto que yo utilizo para de pronto hacer un poco de gráfica sobre lo que quiero expresar. Es muy probable que no lo vayan a encontrar en libros académicos ni nada de eso, sino que es una forma de expresión, de expresar lo que quiero hablar. Y tiene que ver con la personalidad cuántica, ¿no? ¿Qué es lo cuántico? Probablemente ustedes han escuchado hablar sobre la física cuántica, ¿no? Resulta que la física cuántica es una rama de la física que intenta explorar algunos fenómenos micro que aparentemente no tienen conexión o no tienen explicación con la física clásica, la física de los objetos grandes, ¿no? Y resulta que en algún momento hubo un experimento que marcó muchísimo, de manera profunda, lo que es la física cuántica, ¿no? Que es básicamente como su nacimiento, que es el experimento de las dos rendijas. Espero que alguno haya escuchado en algún momento sobre el experimento de las dos rendijas, pero les voy a explicar aquí en este momento qué es, ¿no? Resulta que hicieron un experimento disparando partículas a una placa que tenía dos rendijas y atrás de esas dos rendijas había otra placa donde deberían quedar las marcas de esas partículas disparadas. Y encontraron un fenómeno muy interesante, ¿no? Y es que cuando estaban observando ese fenómeno, los protones, al ser disparados, los fotones, perdón, al ser disparados y golpear la placa de atrás, generaban un patrón de impacto en el cual se podían ver las dos líneas, claramente las dos líneas en donde estaban las dos rendijas de la placa anterior, como si estuvieran disparando balas, digámoslo así, o balines o lo que sea. Se ven atrás las dos marcas. Y también descubrieron que cuando no se estaba observando el experimento y se hacía eso, atrás de la placa se veía un patrón de ondas, o sea, se veía un patrón de dispersión y donde había muchos más impactos del número de partículas que fueron disparadas. ¿Eso qué quiere decir? Se dieron cuenta que en el momento en que algo es observado o experimentado, las partículas como que adquirían masa o empezaban o existían y optaban por una opción. Y mientras no eran observados, eran todas sus posibilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la personalidad cuántica? Y aquí nos vamos a empezar a ahondar un poco en la psicología. ¿Ok? Resulta que nosotros, como occidentales, tenemos una visión de la personalidad, ¿no? Y es que nacemos y vamos agregando cosas a nuestra mochila, vamos agregando, digámoslo así, herramientas, vamos agregando gustos, intereses y vamos formando nuestra personalidad, ¿cierto? Y vamos formándola y nos vamos definiendo como personas. Pero si nosotros miramos la personalidad cuántica desde la personalidad cuántica, vamos a encontrar una visión también desde las filosofías orientales de cómo es que se forma esta personalidad y lo vamos a ver más bien es como una resta, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros somos bebés, cuando estamos en el vientre, somos todas nuestras posibilidades, ¿cierto? Entonces por eso les digo, yo creo que soy tal persona, ¿cierto?
pero resulta que es que yo soy la sombra de todo lo que resté de mí mismo, ¿ok? Entonces, mi experiencia de vida ha dicho, por ejemplo, que yo no soy futbolista, ha dicho que yo no soy pintor, ha dicho que yo no soy matemático, ha dicho que yo no soy muchas cosas, mi experiencia, y me ha ido, digámoslo así, moldeando. Soy la resta, ¿cierto? Eh, y resulta que en ese camino de la resta, de ir restando, nosotros muchas veces enajenamos. Enajenar quiere decir que entregamos, ¿cierto? Enajenamos partes de nosotros que probablemente pueden estar bien, o sea, está muy bien que yo reste de mi vida las cuestiones conflictivas, está muy bien que yo reste todo lo que pueda hacerme daño, pero también es probable que pueda estar haciendo una resta de condiciones a través de mi creencia que pueden estar jugando en mi contra. Una de esas cosas importantes para nosotros como personas que nos cultivamos dentro de un camino creativo es nuestra autoimagen, porque entonces aquí ya empezamos a ver que cómo es que ese cuento de la autoimagen, la opinión que tengo de mí mismo sobre mis habilidades y mis capacidades en cuanto a ser creativo, ¿ok? Entonces ya les dije en un principio, no, la creatividad es una parte de la condición humana, sino que a través de todas esas cosas yo empiezo a restarlo, ¿no? Entonces la personalidad cuántica, y sería algo muy bonito que ustedes se llevaran dentro de su vida, porque no solamente les sirve para desarrollarse como creativos, sino que también para muchísimos aspectos de la vida, el entender que nosotros somos y seguimos siendo esa totalidad, esa potencialidad de todo, pero que simplemente nuestras historias nos han ido moldeando, ¿ok? Entonces, la personalidad cuántica, ¿vale? Entonces, vean que es una forma de ver al revés nuestra personalidad. No es una suma, sino es una resta, ¿ok? Eso nos permite en algún momento también saber que cualquier cosa que queramos nosotros en la vida la podemos lograr si entendemos y cultivamos este tema de la personalidad cuántica. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué son esas cosas que empiezan a recortar nuestra personalidad. Y aquí vamos a hablar entonces de introyectos, autoimagen y el dolor del yo, ¿vale? Vamos a hablar del dolor del yo no como un dolor físico, un dolor intenso, sino como las pequeñas frustraciones de la vida que hacen que la vida cotidiana muchas veces se vuelva una carga y que como la tortura china, como una pequeña gotica acá, terminan truncando de una manera bastante importante nuestras vidas y nuestro fluir, ¿ok? Entonces, introyectos, autoimagen y el dolor del yo, ¿vale? Aquí vamos a estar hablando de algunos conceptos de algo que se llama terapia Gestalt y también de conceptos de terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Son dos corrientes psicológicas también de todas estas que entienden mucho más desde el ser humano, desde el contexto, desde la vida, los fenómenos de nuestra mente y cómo nos desenvolvemos dentro de esa vida. ¿Listo? Y lo que les digo, el dolor del yo, vamos a irlo viendo también mucho desde este tema del sufrimiento y el no sufrimiento, entendiendo que no es el sufrimiento profundo, intenso, sino que son esas pequeñas frustraciones dentro de nuestras vidas que nos hacen las cositas un poquito más complicadas, ¿vale? Que no nos dejan fluir, ¿ok? Entonces vamos a ver qué son los introyectos. Los introyectos son ideas que nosotros creemos que son de nosotros, pero que realmente han sido puestas desde afuera, ¿ok? Y que nosotros nos identificamos muchas veces muchísimo de una manera profunda con esos introyectos, tanto que terminamos definiéndonos a nosotros muchas veces de lo que oímos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos. Si lo llevamos muy, muy, muy a profundidad, vamos a entender que todo lo que nosotros creemos que somos no es, realmente no es. Y aquí sería muy bonito que entendiéramos lo que realmente es el yo, lo que realmente somos, para llevar este tema del introyecto mucho más profundo, ¿ok? Para entender nosotros quiénes somos, es importante que paremos, es importante parar. ¿Y a qué me refiero con parar? Me refiero a parar un poco de la vida cotidiana, parar un poco de la sociedad del rendimiento, de la sociedad de la competencia en la cual estamos inmersos y que es la fuente, la mayor fuente de los sufrimientos profundos que tiene la sociedad actual, ¿no? Y que nos demos cuenta que cuando paramos, lo que estamos haciendo es que nuestra mente
se centre, ¿cierto? Logre centrarse. Para poder entender esto de una manera más profunda, los invito a que hagan un ejercicio de percepción, a que hagamos un ejercicio de percepción y nos demos cuenta que en nuestra naturaleza más profunda solo somos fenómenos de percepción. El resto son pensamientos. El resto tenemos pensamientos, ¿no? El sufrimiento viene del pasado, de estar rumiando el pasado, o viene de estar haciendo proyecciones del futuro, y muy pocas veces somos capaces de mirarnos en esa naturaleza y decir, ok, es que yo soy un fenómeno de percepción, soy algo que ve, que escuche, que huele, que toca, que está experimentando a través de este cuerpo un entorno, ¿listo? Cuando nosotros logramos entender eso, cuando logramos llegar ahí, vamos a empezar a entender un poquito más de cómo es que estos introyectos son una ficción, también resultan siendo una ficción, esos pensamientos, esas cosas que yo creo que soy y con las que me identifico, son una ficción, son una ilusión que solamente está generando muchas veces palos en la rueda que no están permitiendo que yo fluya, que yo siga. ¿Ok? Esas fuentes de esos introyectos son, primero, los otros significativos. Los otros significativos, normalmente los más importantes son nuestros padres o las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza, nuestros cuidadores, ¿ok? Porque es que resulta que esto en algún momento de la vida, cuando nosotros somos muy pequeños, estos otros significativos son todo para nosotros, ¿cierto? Nuestra supervivencia depende de esos otros significativos, de esos padres, ¿vale? Entonces, todas las actitudes y las cosas que ellos nos dicen se convierten automáticamente en significados de supervivencia, ¿ok? Entonces, si mis padres son temerosos o si mis padres son descuidados, si mis padres tienen patrones de pensamiento de pronto un poco, digámoslo así, no tóxicos, porque no me gusta la palabra tóxico, pero digamos que no asertivos, podríamos decirlo, no asertivos, es muy probable que yo copie eso porque así aprendí que se sobrevive en la vida o mi experiencia en la relación con ellos también va a marcar mucho las formas como yo pienso, ¿ok? Y ya les voy a hablar entonces qué tiene que ver esto con la creatividad, ¿vale? Nuestro contexto, las condiciones socioeconómicas en las que crezco, el entorno en el cual crezco en el colegio, por ejemplo, mis compañeros de colegio, también lo que veo en la publicidad, lo que veo en las campañas culturales, lo que veo en la política, lo que compone la cultura en la que estoy inmerso, todas esas cosas empiezan también a moldear lo que yo creo que soy. Y mi experiencia, la experiencia tiene que ver con de qué manera surgen emociones o surgen estados anímicos alrededor de todos, de esos otros significativos o esos contextos, ¿no? O sea, mi mente va obteniendo o va entregando respuestas a esos contextos, a esos otros significativos, y mi mente va generando conexiones, va generando lazos, ¿no? Entonces, cuando los contextos y los otros significativos son negativos en función de cómo estoy creciendo yo frente a mi autoimagen en la creatividad, probablemente las emociones negativas se van a estar anclando y van a estar creando, digámoslo así, como unos surcos en mi mente que van a hacer que yo relacione esas experiencias con el sufrimiento y por tanto voy a estar intentando evitar la confrontación con experiencias negativas. Entonces es probable que si yo de pequeño escuché y vi cosas, afirmaciones o comportamientos alrededor de las labores creativas de manera negativa o positivas alrededor de otras, de otros, hablo así, de otros proyectos de vida, es muy probable que mi propia mente esté intentando siempre la evitación, porque también una función de la mente es evitar que yo sufra, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy hijo de un contador o de un ingeniero, ¿vale? No estoy diciendo que los contadores o los ingenieros sean personas tóxicas o algo así, no, sino que simplemente tienen una forma de ver las cosas, ¿cierto? Y todo el tiempo están buscando que yo me cultive alrededor de de esa visión de vida, ¿cierto? Donde se le da, digámoslo, un poquito más de peso y que en general la cultura se lo da a lo que se entiende un poco como las ciencias duras, ¿no? La matemática, la física,
Entonces, eso es lo que aparentemente es para personas inteligentes, ¿cierto? Y yo veo eso, y yo veo que cuando me expreso alrededor de eso, mis papás responden dándome amor, ¿cierto? Felicitándome de que es inteligente el niño porque le va bien en matemáticas. Voy a construir en ese momento un lazo emotivo, un lazo emocional con, con esa conducta, ¿cierto? Voy a estar generando ese lazo emocional con esa conducta. Y por tanto, cuando crezca, voy a estar buscando eh, eh, ese mismo refuerzo emocional alrededor del entender de pronto que las labores creativas no son la respuesta necesaria para mi supervivencia. ¿Ok? Espero que se haya entendido un poco eso. Y eso es solamente uno de los ejemplos en los que se puede mirar este tema de los introyectos alrededor de la creatividad. Nosotros, nuestra tarea también es empezar a mirar, hacer como un recoger de todo lo que es nuestra historia, de todo lo que es nuestra infancia, todo lo que es nuestras experiencias, para mirar dentro de nosotros mismos si puede existir algún tipo de evitación para que yo no me sienta creativo, ¿cierto? Uno de los más importantes, uno de esos introyectos de los más importantes es la cultura, ¿cierto? Nosotros de pronto a veces tenemos la idea de que la cultura es el sombrero volteado, la empanada, los tamales, esas cosas, pero no, son las formas de pensar que se convierten como en nodos, ¿no? Las formas de pensar compartidas, ¿vale? Las visiones de vida compartidas. Y resulta que nosotros estamos en una sociedad de la competencia, ¿cierto? Además, en una sociedad en la que evidentemente se ve como más loable el hecho de ser médico, el hecho de ser ingeniero, el hecho de ser banquero, el hecho de ser otras cosas, ¿cierto? Que aparentemente dejan más dinero. Además, el tema del éxito, la obsesión por el éxito, sumada al dinero, es otra cosa, es otro de esos introyectos que nos hacen, que nos arrastran y nos hacen pensar que de pronto las labores creativas están en un segundo plano, ¿no? Para la cultura. Evidentemente, pues sabemos, y espero que acá todos lo sepan, no es verdad, no es cierto, sino que simplemente nuestra labor creativa es bastante importante porque la expresión es muy importante para la cultura, ¿verdad? Entonces, resulta que todos esos pensamientos empiezan ahí a meterse dentro de nuestras cabezas y empiezan a definirnos, ¿ok? A medida que seguimos creciendo, también entramos al colegio, entramos a la universidad, empezamos a ver a nuestros profesores, empezamos a enfrentarnos a este mundo de la creatividad y muchas veces también encontramos muros, ¿cierto? Porque dentro de esos otros significativos también podríamos encontrar a nuestros profesores, a los instructores, que probablemente muchos son muy creativos, ¿cierto? Y llevan años desarrollando su creatividad, ¿no? Y probablemente nosotros también nos sentimos en ese momento un poco insuficientes, incapaces, porque pues, ¿cómo voy a lograr yo igualar el talento de un profesor, de un instructor, de alguien que lleva años desarrollando toda esta creatividad? Entonces, llego y me estrello ahí también. Y en vez de tener un pensamiento correcto y decir, ok, pero es que estoy estudiando, estoy desarrollándome, podemos estarnos amilanando. No quiero decir que esto le suceda a todo el mundo, porque probablemente muchas personas, algunos, espero que muchos de los aprendices que nos están acá viendo hoy, pues tengan las experiencias de vida que les permita florecer y fluir dentro de esa creatividad. Pero entonces esto también es una invitación a que nos hagamos un análisis dentro de esos introyectos, dentro de esas creencias que ya les dije, todas son falsas, ¿no? Todas son ficciones, sobre mi valía frente a la creatividad y al desarrollo de mi profesión y mi carrera como ser creativo, ¿ok? Entonces, continuamos. Vamos a empezar a hablar de la autoimagen. ¿Qué es lo que tiene que ver acá la autoimagen? Entonces ya les dije, bueno, eso que nosotros creemos y pensamos es una ficción. Ahora, nos vamos a entregar al sufrimiento porque lo que creemos y pensamos de nosotros es una ficción. No, más bien vamos a utilizarlo. Vamos a vernos como arcilla. ¿Listo? Podemos vernos un poco como plastilina, que podemos moldearnos. Y la clave de moldearnos es la autoimagen, ¿vale? Resulta que la personalidad, o pues no la personalidad, sino lo que nosotros, el comportamiento que tenemos nosotros como individuos, está construido alrededor del contexto y el sujeto, ¿cierto? O sea, hay unas cosas que están por fuera con las que yo me relaciono y un mundo interior, ¿vale? Un mundo interior.
que está compuesto por estos elementos: autovalía, autoevaluación, autodeterminación, autoestima. Y aquí puse grande autoimagen. No quiere decir que la autoimagen sea más importante que estas otras 4, sino que la vamos a utilizar como vehículo. La autoimagen se va a convertir en nuestro vehículo. ¿La autovalía qué es? La autovalía es básicamente la visión que tengo de mí mismo en cuanto a mis habilidades y capacidades, ¿no? O sea, ¿soy capaz de hacer algo? ¿Soy valioso para algo? Entonces ahí la autovalía se convierte en ese elemento de validación propia, ¿no? La autoevaluación es el juzgar que hago de esas habilidades también y de quién soy. ¿Listo? Me evalúo a mí mismo. La autodeterminación es la capacidad que tengo para poder tomar mis propias decisiones y poder determinar mi camino, ¿no? Muchas veces por ahí también se mella la vida en función de la autodeterminación porque nos vemos incapaces a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, pero bueno, no es el tema central de esta charla, pero pues la autodeterminación también es bastante importante. Y la autoestima es ya todo lo que yo tomo, cómo tomo todos los autos y hago una valoración final de quién soy y qué tan satisfecho estoy con quién soy. Muchas veces confundimos la autoestima con querernos, ¿no? Con, ay, yo me doy abrazos y me quiero mucho, ¿cierto? Pero no, porque una autoestima baja es cuando estoy poco satisfecho. Y quiere decir que no existe la autoestima, no, la autoestima existe. Está baja es otra cosa, pero tiene que ver con el nivel de satisfacción que tengo con quién soy. ¿Listo? Y la autoimagen. La autoimagen es el conjunto de creencias y lo más importante, cómo me veo yo en función con los demás, cuál es la cara que yo quiero mostrar, ¿ok? ¿Por qué les digo que lo vamos a utilizar como vehículo? Porque yo puedo tomar decisiones frente a mi autoimagen, ¿no? Y normalmente cuando tomo decisiones frente a mi autoimagen, empiezo a modelar mi self, mi yo, en función también de lo que soy, ¿no? De lo que considero y de lo que creo que soy, ¿vale? Ya dijimos que si es una ficción, si probablemente lo que yo creo que soy es una ficción, probablemente haciendo algunos cambios dentro de mi vida, puedo tomarlo, mutarlo y empezar a obtener unas respuestas más positivas en función de lo que quiero ser, ¿vale? Pero hay que empezar por la autoimagen, ¿vale? Las decisiones que tomo en función de mi autoimagen. Entonces ahí dice, la arraigada creencia de quién soy y cómo quiero que me vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que me vean como alguien agresivo, ¿cierto? Digamos que a alguien le parece que el miedo, eh, puede hacer que uno obtenga cosas en la vida. Entonces, si yo empiezo a hacer algún tipo de ejercicio mental, algún tipo de trabajo mental para aumentar mi agresividad, en algún momento seré más agresivo. Si yo quiero que me vean como una persona más amable, pero tengo problemas de ira, lo primero es entonces empezar a tomar la decisión de que me vean como una persona más amable y yo verme como una persona más amable y a fuerza de pensamiento realmente puedo moldear, yo puedo terminar moldeando yo eh, quién soy, ¿no? ¿Quién soy en función de esa autoimagen? Entonces, si yo quiero ser creativo, no me sirve estar peleando en mi mente con las condiciones que no me hacen ser creativo, incluso sin entenderlas, sino que necesito empezar a hacer un trabajo de cambio positivo, ¿listo? En el cual yo empiezo a tomar las decisiones en mi vida que me llevan a ser una persona creativa. Pues ya dije aquí me estaría un poco contradiciendo porque pues sí, evidentemente somos creativos, no, sino que a desenajenar, digámoslo así, desenajenar esa condición que tengo como persona creativa y empezarla a poner de primera en quién soy, ¿vale? Entonces aquí es cuando decimos, bueno, entonces este tema de la creatividad no trata sobre las técnicas, no, realmente no trata sobre las técnicas. ¿Bien? Yo sé que hay muchos talleres que son muy valiosos sobre algunas técnicas para poder ser más creativos o para poder obtener respuestas más creativas frente a un problema puntual, pero realmente lo que nosotros necesitamos hacer es una construcción mucho más profunda de esa autoimagen, de esas creencias que me permitan poner en función de los demás esa faceta mía de que soy creativo. O sea, básicamente es empezar a echarnos el cuento nosotros de que somos creativos. Parece
parece, digámoslo así, como un cuento de metafísica, ¿no? Como que solo con el pensamiento nosotros vamos a, pero pues resulta que sí, nosotros vamos a utilizar nuestros pensamientos o deberíamos empezar a utilizar nuestros pensamientos y nuestros hábitos desde que no nos sentimos creativos para poder trascender, para poder hacer un tránsito hacia el entendernos y mirarnos y asumirnos como una persona creativa en todos los aspectos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nosotros, y no vamos a hablar que la creatividad es exclusiva de estos temas, ¿cierto? Como las artes gráficas, como la publicidad, como las artes plásticas, no, sino que la creatividad está en todos los aspectos de la vida y nosotros podemos mirar a un deportista de alto rendimiento. Es como un ejemplo mucho más claro para ver esto. No se puede llegar a ser un deportista de alto rendimiento si no existen las condiciones mentales, si yo no tengo las condiciones mentales eh, para verme y proyectarme como un deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Y cualquier deportista de alto rendimiento les va a confirmar a ustedes eso, que primero ocurre en su mente, incluso desde que son muy pequeños. Ya tienen la visión de que son atletas de alto rendimiento, ¿no? Por eso todo el coaching y todas esas cosas hacen del deporte, porque ahí se puede mirar de una manera mucho más clara cómo es este cuento de la autoimagen, ¿no? Estos deportistas de alto rendimiento se visualizan a sí mismos ganando, ¿no? Siendo los mejores. Tampoco es que vamos a decir que ahora nos vamos a obsesionar con el tema de ser los mejores, porque esa es otra de las fuentes del sufrimiento. Ahorita también más adelante vamos a hablar de todo esto, de no obsesionarnos tampoco. Pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo estos deportistas hacen esos ejercicios también de visualización, ¿no? Pero nosotros, y acá hagámonos esta pregunta, ¿alguna vez nos hemos visualizado, nos vemos como esos creativos de éxito o normalmente empezamos a ver la creatividad como de esos genios y damos muchas veces por descontado que simplemente no nacimos así y no intentamos modelar nuestra vida alrededor de ser excelentes o de ser buenos, ¿no? De ser buenos en cuanto a la creatividad, ¿vale? Entonces, vamos a entender un poquito el dolor del yo, ¿a qué me refiero con el dolor del yo? ¿Cuándo es que las cosas nos empiezan a frustrar? ¿Cuándo es que se empiezan a dar esos pequeños sufrimientos o grandes sufrimientos, ¿cierto? Resulta que hay una tesis o una teoría dentro de la psicología Gestalt que nos habla del perro de arriba y el perro de abajo, hablando de las partes de nuestras mentes. Es una forma de ilustrarlo, pues, para que sea un poco más didáctico, ¿cierto? Donde tenemos, en nuestra mente conviven dos perritos, ¿listo? Un perrito que, digámoslo así, vive en la terraza de una casa y otro perrito que vive en la parte de abajo de la casa, ¿no? Resulta que el perrito de abajo es un perrito caprichoso, ¿cierto? Nosotros tenemos una parte de nosotros que es bastante caprichosa, que tiene que ver más con nuestras emociones, ¿no? Y que está buscando la satisfacción rápida todo el tiempo, ¿bien? Y el perro de arriba es el perro moralista, ¿cierto? El perro que está ladrándole al perro de abajo, el que lo acusa, es cuando empiezan a salir las culpas. Entonces, normalmente nuestros sufrimientos, ¿qué son? Nuestros sufrimientos son una disociación entre esas partes de nosotros, entre lo que hacemos y lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ser creativo, voy a estar ladrándome porque no soy creativo, ¿cierto? Porque hay un pedazo de mí, una parte de mí que simplemente no hace las cosas que tiene que hacer para ser creativa, sino que está buscando la satisfacción rápida todo el tiempo, está siendo malcriada, ¿cierto? Entonces, si yo prefiero estar haciendo otra cosa en vez de estar haciendo lo que tengo que hacer para ser creativo, voy a estar ladrándome. ¿Ven? Pero entonces está el perro de arriba que me va a estar juzgando después de que yo hago eso, de que me voy de fiesta, de que estoy pensando en otra cosa, me va a estar ladrando, ¿usted por qué no hace las cosas? Y ahí es cuando nuestra mente se vuelve, eso es la autotortura, ¿no? La autotortura de la mente. Y empieza normalmente a decirnos cosas muy feas, muy feas. Nosotros nos decimos cosas muy feas dentro de nuestra mente y yo sé que muchos de ustedes acá confirmarán eso, que nos estamos diciendo que somos estúpidos, que somos incapaces, que mire al otro lo buen creativo que es, que yo no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues resulta que ninguna de las dos cosas me está funcionando, ¿cierto? Ni el perro de arriba ni el perro de abajo están siendo útiles para que yo pueda buscarme, entenderme o crearme como una persona creativa, ¿cierto? Sino que simplemente es una pelea, hay una pelea, ¿no? Y se presenta esta disociación que existe acá entre el yo real y el yo ideal.
Esta distancia que pueda existir entre el yo real y el yo ideal es lo que va a determinar el sufrimiento en cualquier ámbito de la vida, ¿cierto? Ya sea en función de, por ejemplo, mi vida amorosa, mi vida laboral, mi vida económica. Esta distancia es la insatisfacción entre lo que sucede, entre cómo me veo, entre cómo me juzgo, entre mi autoimagen y el yo ideal, lo que quiero ser, hacia dónde quiero proyectarme, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, entre más fuerte sea esta pelea de estos dos perros, es muy probable que esta distancia entre el yo real y el yo ideal esté más separada, ¿vale? Y voy a estar generando sufrimiento en vez de las condiciones asertivas para ir hacia determinado punto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo me empiezo yo a liberar de este yo, de este dolor del yo? ¿Cierto? Primero, el yo ideal no debe ser rígido y debe estar construido alrededor de las cosas importantes de la vida, ¿cierto? Esta sociedad, lo que les decía ahorita, esta sociedad del rendimiento, esta sociedad del éxito, nos está poniendo a nosotros metas irreales o metas nocivas, ¿cierto? Normalmente este yo ideal se está formando en nuestro mundo alrededor del dinero, ¿cierto? O sea, no nos vamos a negar cuál es la principal razón de que muchos de ustedes estén acá estudiando o que los instructores estén acá dando clases. No digo que todos, pero la mayoría, y esto es una reflexión propia, el dinero, ¿cierto? O sea, ¿para qué estudio yo hoy en día? Porque necesito tener un trabajo que me dé el suficiente dinero, ¿verdad? Espero que la mayoría de ustedes no tenga una visión de vida así, sino que lo que estén haciendo lo hagan alrededor de sus propósitos de vida, ¿no? ¿Para qué quiero yo estudiar artes gráficas? ¿Para qué quiero yo estudiar comunicación? ¿Para qué quiero estudiar yo publicidad? Porque de alguna forma debería yo entender que mis habilidades están para servir a otros, ¿cierto? Y el hecho de que yo quiera ser mejor cada día debería formarse alrededor de entregarle más a otras personas, poder ayudar más a otras personas. Eso va a hacer que este yo real, esta forma como me veo, también automáticamente se vuelva un poco más laxa, ¿cierto? Que este perro no juzgue tan duro a este perro y que incluso este perro deje de ser caprichoso, deje de ser caprichoso y empiece a encontrar algunas, digamos así, algunos antídotos en nuestra vida para, a través de mi cotidianidad y mi trabajo diario, poder encontrar Gracias. las vías para encontrar ese ser, ¿vale? Entonces, continuamos. Vamos a hablar del self, el fluir en lo ecuánime. ¿Qué es lo ecuánime? Resulta que entonces yo necesito reconciliar esos dos perritos, ¿cierto? Normalmente el perrito de abajo, el perrito caprichoso, el perrito que no me deja hacer las cosas necesarias para yo poder ser creativo, va a estar buscando esa satisfacción rápida, ¿no? Y el perro de arriba va a estar ladrando, ¿vale? Lo que yo necesito es no entregarme al capricho, ¿cierto? Pero tampoco necesito entregarme al moralismo extremo. Y ese perrito va a estar buscando la exacerbación total de sus emociones, siempre sentir, sentir, sentir mucho, sentirse eufórico. Y el perro de arriba lo que va a estar buscando es de pronto muchas veces hasta una disciplina monacal, que también es irreal, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos es llegar a un punto medio. Ese punto medio es la ecuanimidad. Ese punto medio es la paz de la mente, ¿cierto? Poder aquietar las aguas, poder liberarme de muchas de esas creencias que les digo que limitan nuestro self, que limitan nuestras capacidades creativas o nuestra autoimagen referente a lo creativo, calmarlas para poder empezar a construir sobre lo plano, ¿cierto? Yo necesito primero sacar las cosas que me perjudican para poder empezar a agregar otras que probablemente sean más sanas y más constructivas para mi autoimagen, ¿vale? Entonces el self es fluir en lo ecuánime cuando esos perritos logran hacer las paces, ¿ok? ¿Quiere decir que ya me volví creativo? Pues no, porque es que como ya les dije, la creatividad ya existe ahí, ¿cierto? Ya existe. Permite es que aflore, ¿cierto? Permite es que se vuelva a ver, es entenderme, ¿listo? Pero entonces, esto tampoco es que sea magia. Entonces listo, yo encuentro la paz y ahí me vuelvo automáticamente creativo. No, simplemente es lo que les digo. Encontramos una superficie propicia para poder empezar a construir lo necesario para
que fluya la creatividad, ¿no? Que mi naturaleza creadora pueda fluir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero? Necesitamos hacer, y tienen que hacerlo no solamente en el plano de la creatividad, sino en general en la vida, hay que hacer el uso de la razón y el autoconocimiento para lograr esa ecuanimidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también dejamos que nuestras emociones juzguen muchas veces las cosas que suceden, ¿no? Cuando estamos tristes, por ejemplo, cuando estamos profundamente tristes, nos entregamos siempre a nuestra tristeza y no somos muchas veces capaces de tercerizarnos y observar nuestras emociones y hacer un uso de la razón. ¿De dónde vienen esos sufrimientos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las raíces de las cosas que me suceden? Poder hacer uso de esa mente de una manera positiva e intentar entendernos, intentar entender de dónde vienen las cosas. Entonces vamos a intentar entendernos. ¿Por qué es que no me siento creativo? ¿No? ¿Cómo es que yo desde pequeño he vivido para decir o para pensar o para tener esa autoimagen de que no soy creativo? ¿Será que de verdad tengo alguna visión sobre este tema del éxito, de la competencia, del dinero, que no me permite o que no me está permitiendo disfrutar y ser libre alrededor de mi creación, sentirme más espontáneo? ¿Bien? Y el autoconocimiento, ¿cierto? Entonces necesitamos empezar también, o se necesita para cualquier aspecto de la vida, empezar a hacer una exploración sobre herramientas de autoconocimiento, ¿vale? Que se vuelva también un hábito, no solamente para esto, sino para toda la vida, para poderla vivir mejor. Hacer uso de herramientas de autoconocimiento para la ecuanimidad y de crecimiento en esa ecuanimidad. Aquí les pongo un muñequito, una muñequita que está meditando, pues porque es una de las técnicas más importantes en esta vida para poder lograr esa ecuanimidad, ¿no? Para poder dejar que nuestra mente también nos empiece a hablar y también nos empiece a dar las respuestas que estamos buscando alrededor de eso que les estoy diciendo. ¿Cómo ha sido mi experiencia de vida? A través de esos elementos es que nosotros empezamos a entender primero o empezar a hacer una conexión con eso que les digo de nuestra naturaleza más profunda como seres de percepción, seres que perciben, que están acá experimentando el mundo, seres que nos entregan a los sufrimientos y al rumear de nuestras historias del pasado, a nuestros recuerdos malucos, y que tampoco nos deja entregarnos a esas proyecciones del futuro, que normalmente son de futuros apocalípticos e inciertos, ¿cierto? Y que también cogen nuestra mente y la llevan para otros lados y muchas veces no nos dejan pensar de manera creativa, ¿cierto? Porque la mente está totalmente disociada, está por allá en otros lados, está pensando en pobrecitos nosotros, cómo sufrimos, pobrecitos nosotros, cómo será nuestro futuro, sino que la empezamos a utilizar de una manera asertiva, de verdad, en el problema actual real, que es un problema de comunicación, un problema de creatividad. ¿Listo? Entonces esa es la invitación. Empiecen a cultivar esas herramientas de autoconocimiento para la ecuanimidad, ¿vale? Pero eso es una parte, ¿cierto? Eso es lo que les digo. Ahí nosotros allanamos el terreno, lo dejamos planito para poder empezar a decir, listo, ¿ahora qué tengo que hacer? Vamos a asumir y modelar, vamos a asumir y modelar como personas creativas. Entonces, lo primero, aquí está dividido esta parte es lo de asumir y esta otra parte es lo de modelar. ¿Asumir qué es? Asumir que soy, ¿cierto? Es lo que les decía, tomar esas decisiones en mi vida. Y la primera es decir, ok, soy una persona creativa, ¿vale? Así no me lo esté creyendo, ¿cierto? Pero por fuerza los pensamientos son capaces de hacer mella en nuestras emociones y en nuestra percepción y por definición de ese pensamiento en un futuro ya estaremos completamente convencidos de que somos personas creativas. Entonces vamos a desmitificar, primero vamos a desmitificar la creatividad, ¿vale? Quitémosle todo ese peso a la palabra creatividad que nos da miedo, no es una cosa muy rara. Necesitamos bajar las exigencias con autocompasión, listo, lo que les decía, hemos estado hablando de los deportistas de alto rendimiento, pero no vamos a ver nuestro éxito en ese sentido positivo porque eso también resulta generando muchísimo, muchísimo sufrimiento supremamente malo que nosotros le pongamos esos elementos de exigencia extrema a las cosas. Hay que hacerlo disfrutándolo, ¿listo? Asumir que se es, asumir que somos creativos, ¿ok? ¿Vale? Y vamos a empezar a construir la emoción. Esta es una de las partes más importantes. Construir la emoción quiere decir que vamos a disfrutar, debemos disfrutar los procesos creativos, ¿vale? Normalmente cuando nos arrojamos a un proceso creativo lo que empieza es una insatisfacción, empieza una fricción. ¿Cómo hacemos esto nosotros? A través de los recursos propios que tenemos. Nosotros tenemos o hay experiencias dentro de nuestra vida
generan satisfacción y de manera consciente, es como magia también, nosotros podemos coger una emoción y asignársela a otra cosa a través de nuestra mente y la visualización, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo estoy asumiendo una labor creativa y en ese momento recuerdo la emoción de algo que me genera placer, un paseo, la playa, lo que usted quiera, y decir, ok, voy a intentar hacer que esto que estoy haciendo se dé a la par. No quiere decir que esto me genere esto, sino que a la par que estoy haciendo una labor creativa, estoy intentando cultivar una emoción positiva. También por fuerza se va a generar un surco neuronal en el que finalmente las dos cosas sí van a estar relacionadas y vamos a encontrar un disfrute y una emoción muy positiva en el momento de asumir una labor creativa, ¿ok? Y entender la evitación para poder disfrutar, ¿listo? Entonces, cuando yo estoy haciendo esas labores y quiero hacer otra cosa, constantemente mi cuerpo y mi mente están intentando huir, necesito entender que es que esa labor está interrumpiendo algo que mi mente quiere, ¿vale? Y ahora vamos a ver modelar, ¿qué es modelar? Esto sí es supremamente importante, necesitan entender los principios, los métodos y las técnicas de lo que están haciendo, ¿no? Es básicamente estudiar a lo que vamos a la universidad, entender cuáles son los principios, los métodos y las técnicas, ¿vale? De nuestra labor creativa. Por ejemplo, en publicidad, yo les puedo hablar de lo de la publicidad. Existe una estrategia creativa, existe unas formas de abordar los problemas, de fragmentarlos, de encontrar los mínimos necesarios de los problemas para poder unirlos, ¿listo? Para poder reunirlos, condensarlos y obtener respuestas. Entonces es importante que ustedes también se enfoquen su estudio en el entendimiento de los principios, los métodos y las técnicas, ¿vale? Tienen que consumir lo popular y lo de vanguardia. ¿A qué me refiero con consumir lo popular y lo de vanguardia? Digamos que yo estoy estudiando cine, ¿cierto? Que yo estudio cine, estudio audiovisuales. Pues yo necesito mirar desde cine experimental, que es la narrativa de vanguardia, hasta Rápido y Furioso, que aparentemente le gusta a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque lo popular nos está hablando de las emociones en general de las personas y la vanguardia nos está hablando de los procesos de pensamiento más avanzados alrededor de la narrativa. Entonces, si estamos hablando de comunicación y artes gráficas, pues nosotros necesitamos mirar desde la disposición de las artes gráficas en lo popular, cómo se hacen los carteles, no sé en dónde hagan los carteles más, o por ejemplo en comunicación, ¿quién es el señor que graba el tema de los aguacates, el de mantequilla en pepa, el que dice que el aguacate es mantequilla en pepa. Eh, pero también necesito mirar cuáles son las últimas técnicas en locución y ese tipo de cosas. Necesito mirar lo popular y lo de vanguardia para hacerme un panorama, ¿cierto? Para hacerme un panorama, para tener herramientas también. ¿Listo? Necesitamos admirar y seguir, ¿vale? Necesitan tener héroes dentro de lo que hacen. Entonces, si estudiamos artes gráficas, ¿cuál es nuestro diseñador gráfico? El diseñador gráfico al que seguimos, lo seguimos en Twitter, lo seguimos en Instagram. Necesito que mi mundo se empiece a llenar de esos referentes, de esas personas que van a estar modelando mi visión, la visión de mí mismo, hacia dónde quiero ir. Necesitamos un punto, si estoy en el punto A, necesito un punto B, ¿vale? Y esas personas a quienes admiro y sigo son el punto B. Vamos a procurar las condiciones también, o sea, necesito crear todos los aspectos dentro de mi vida que me permitan ir, ¿cierto? Que me permitan sentirme, pero que permitan que ese self fluya, ¿no? Entonces, ¿tengo los espacios adecuados o estoy intentando crear en el comedor de mi casa con todo el mundo gritando y todo el mundo haciendo cualquier cantidad de cosas? ¿O me doy mis espacios, me doy mi mística para poder crear? Y necesitan crear, crear y crear, ¿ok? ¿A qué me refiero con crear, crear y crear? Quiere decir, no solamente empecemos a crear por la presión de un trabajo, ¿cierto? Que si yo soy diseñador gráfico, entonces solamente creo cuando el jefe me lo dice o cuando el cliente me lo pide, y ahí estoy bajo una presión, pero nunca me doy la libertad para hacerlo por gusto personal, ¿cierto? Vamos a empezar a crear por gusto personal, ¿vale? Para mí, ¿ok? Y el último punto, confiar. Esto es lo más importante, lo más importante para su self creativo es confiar. Confiar en que su mente, su cabeza, tiene todas las condiciones, ¿no? Y aquí hay una cosa que sí se encuentra en muchísimos aspectos, es la incubación de las ideas. La incubación de las ideas no la hace la mente racional,
esa capacidad de combinar las cosas es algo que es mucho más profundo. Entonces, nosotros necesitamos también asumir todos estos elementos y cuando estoy frente a un problema creativo, dejarlo. Lo más importante para poder crear es alejarme del problema un momento, después de que lo analizo, después de que lo rompo, después de que hago todo lo, y después de que estudio, confiar en que mi mente sola va a conseguir todas esas respuestas. Y eso es lo que va a hacer que, digámoslo así, la angustia se diluya y pueda yo encontrar el self creativo, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya son las 10:57. Entonces, estoy muy agradecido por su atención. No sé si tienen algunas preguntas, no sé si queda tiempo para preguntas, pero le agradezco muchísimo a todos, ¿vale? Y también a las personas que hicieron posible este espacio. Jorge, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a abrir un momento a ver si alguien en el público tiene preguntas para Jorge. Acá hay una pregunta de Melissa. ¿Tienes algún libro que hable del tema que recomiendas, Jorge? Hay muchísimos libros que hablan sobre el self, sobre la creatividad. Si quieren empezar a explorar todo este tema del conocimiento, busquen un libro que se llama ¿Por qué mindfulness es mejor que el chocolate? Que habla sobre la paz mental, sobre encontrar nuestro self, nuestro fluir, y es realmente, no es sobre self y creatividad, sino en general sobre la mente, sobre estar tranquilos y serenos y confiar. Creo que este tema es más que pertinente porque la pandemia nos llevó a unas situaciones extremas donde está cada vez más, hay más cifras alarmantes relacionadas con la salud mental. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, vimos cómo deportistas se derrumbaron en los Juegos Olímpicos. Entonces, un comentario acá, aprovechando la conversación, es que precisamente hablar como desde lo espiritual, hablar como desde la meditación, hablar desde nuestra salud mental, no se nos había permitido antes. Y es una prioridad a la intelectualidad, ¿cierto? Al racionamiento, pero tal vez esta conciencia disruptiva también nos lleve a centrarnos en el ser, ¿cierto? Diría yo con tu charla un poco, Jorge. Claro. Pues el tema con la pandemia, con lo que sucede en la pandemia, es que se pensaba, pues bueno, al menos es mi apreciación, se pensaba que de pronto lo que más iba a hacer mella con las personas era la soledad, ¿no? La soledad. Pero creo que en los primeros meses de la pandemia y frente a la inminencia y lo evidente que es la soledad, pues creo que las personas supieron darle una trascendencia más bien rápida, ¿no? Al tema de, ok, bueno, listo, solamente me queda disfrutar mi soledad, ¿no? Y resulta que la aceptación normalmente es la cura para los males, ¿no? Entonces, bueno, acepto que estoy solo, ya no hay ningún problema. El problema que realmente generó o que está generando la pandemia es el tema de la autosuficiencia, ¿no? De cómo muchas veces se nos revela, por ejemplo, que nuestro trabajo puede hacerse a través de estas plataformas, ¿no? O que muchas personas simplemente empezaron también a ver su vida y sus habilidades fuera de contexto y resulta que es la inactividad muchas veces lo que lleva a la depresión a muchas personas. Ahorita hay un pico en la depresión, ¿no? Y tiene que ver es con la visión del futuro, ¿no? La incertidumbre, la visión del futuro. Creo que ese es el tema que ha sacado esto. Y empezar a mirar, o sea, eso de tener una licencia para mirar nuestras labores, nuestro trabajo en función de nuestra salud mental es supremamente importante. Además porque también pone la salud mental lo baja de ese tema de que la salud mental es una cuestión de trastornos, de personas locas, esas cosas, sino, ok, bueno, es que la salud mental es de todos, es que realmente yo me siento insatisfecho, es que realmente yo no estoy siendo feliz, es que realmente me están pasando estas cosas. Entonces, empezar a juntar todos esos elementos y empezar a vernos como sujetos de psicología, yo creo que ha sido lo más importante. Y pues dentro del desarrollo de los aprendices es muy importante que ellos también empiecen a verse como eso, como sujetos de estabilidad emocional, ¿no?
Entonces, si yo no tengo un trabajo que me esté brindando una estabilidad emocional, pues no parece que no vale la pena, ¿no? Listo. No sé si nos quedan 2 minuticos solamente para hacer acá un comentario muy breve es que me sale usuario desconocido, perdona, por favor. Muchas gracias por tu ponencia. Las casualidades no existen y esto me nutre muchísimo. Quiero preguntar cómo manejar el retroceso de un proceso de modelado del pensamiento en relación con el síndrome del impostor en la búsqueda del camino de la creatividad. Ok, qué bonita pregunta me hace, porque el síndrome, que no hablé del síndrome del impostor y es bastante importante. El síndrome del impostor, para los que no sepan, es sentirme como un impostor, ¿no? Como que lo que sé es insuficiente y estoy engañando a las personas. Pues eso tiene que ver con la autoimagen, y si nos ponemos a ver, nosotros podríamos decir que en un inicio estamos siendo un poco impostores, ¿no? Cuando les digo que empecemos a asumirnos como, ¿no? Pero creo que lo mejor para poder trascender este tema del síndrome del impostor es apropiarnos y empoderarnos de nuestro conocimiento, ¿no? El problema es que nuestro conocimiento para nosotros es paisaje, ¿no? Nosotros pensamos que lo que sabemos es normal, ¿ves? Y que todos lo saben, ¿ves? Y resulta que no es así, resulta que el mundo del conocimiento es tan diverso y tantas personas manejan tantas ramitas que lo que para mí es normal, para otro no lo es, ¿cierto? Ahora, pues sí debo ser honesto conmigo mismo, ¿no? Porque hay personas que sí están siendo por ahí bastante impostores, pueden llegar a ser hasta presidentes del Congreso siendo Esas cosas. impostores, ¿sí? Cosas así. Pero normalmente el síndrome del impostor es alguien que le sucede a alguien que sí es capaz, alguien que sí sabe y se siente que está engañando, ¿cierto? Y se menosprecia. Pero eso se llama, o sea, lo mejor para eso es hacer metacognición, ¿cierto? Hacer unos procesos de racionamiento sobre lo que sé, sobre lo que me falta saber, sobre cómo puedo estudiar lo que me falta saber, y hacer un crecimiento personal, ¿no? Que vaya afianzando ese empoderamiento de quién soy y cómo ayudo. Lo más importante para para poder liberarse del síndrome del impostor, es generar un mantra de vida alrededor de mi labor. Y ese mantra de vida debería yo hacerlo en función de cómo le ayudo a otra persona, ¿cierto? De qué manera lo que yo sé le está ayudando a otra persona. Y si soy sincero conmigo mismo, yo digo, por ejemplo, yo hago esta conferencia para que todos los que están acá se sientan bien consigo mismo y puedan desarrollarse como personas creativas. Y lo que digo lo estudio, lo desgloso y lo entrego con esa intención sincera, no tendría por qué presentarse en mí el síndrome del impostor. De pronto hay alguna persona que sepa más que yo, claro que sí, pero sé que lo que estoy haciendo con esa intención sincera va a diluir también ese tema. ¿Listo? Espero que le haya servido a usuario No sabemos. desconocido. Hay Muchas otra gracias. pregunta, pero es Pero es que bonito, esto creo está que ya poético. Esto debemos. de... Dime. No, que había otra pregunta, pero creo que por tiempo ya no alcanzamos. La dejaré ahí para una próxima conversación. Creo que Lili nos va a decir algo. Por supuesto, agradecerle a nuestro invitado especial, Jorge Monge. Gracias por ser parte de nuestros saberes y de estas experiencias altamente significativas para nuestra comunidad, aprendices, instructores y toda la comunidad en general. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes y espero que siga este lindo evento teniendo muchos éxitos y que todos los conferencistas entreguen mucho conocimiento útil y que tengan un futuro increíble estos bellos aprendices que tienen ustedes allá en el SENA. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias.